Buenas tardes. Pues el propósito de este video es demostrar el proyecto final que se propuso en cuanto al curso de modelamiento para optar a opción de grado. Entonces, mi nombre es Oscar Fernando Díaz, estudiante de Ingeniería Mecánica, y pues vamos a comenzar a analizar las variables y las condiciones del problema propuesto. Lo primero que debemos revisar antes de analizar cualquier modelo y que pudimos aprender durante el curso fue definir las variables y los parámetros que están efectuándose. El primero son las variables dependientes, o lo que se quiere lograr con este proyecto. Pues indudablemente lo que se requiere es definir el alcance y la altura máxima del proyectil, teniendo en cuenta algunas condiciones como es el combustible, el movimiento, bueno, lo que se definió como tal en el problema. Tenemos las variables independientes, que es o variables de entrada que tenemos dados en el problema. Una de ellas es indudablemente la fuerza de arrastre, la densidad del aire que está efectuada y que tiene que ver con la altura también, el tiempo de sostenimiento en cuanto relacionado al desplazamiento del proyectil, el movimiento como tal del proyectil, que pues indudablemente viene relacionado con la velocidad de la aceleración, la distancia y el ángulo de lanzamiento, porque pues sabemos que es como que describe un momento parabólico, por lo tanto pues tenemos que hablar de ángulos de lanzamiento como tal. Algunos parámetros que no se van a modificar son la masa del proyectil de combustible, el área de sección transversal de ambos y pues la gravedad, que indudablemente es un valor constante pues en este tipo de condiciones. Entonces la primera parte, pues de acuerdo al problema, pues es definir la fuerza de arrastre del proyectil. Pues dicho esto, pues lo que se planteó en la primera parte, en la primera entrega, fue pues que se aplica la segunda ley de Newton, pero pues también hay otro componente que es importante analizar, que es las reacciones, las velocidades y cómo se efectúa la posición del proyectil a medida que yo vaya avanzando. Esto relacionado pues indudablemente con la densidad del aire, que la densidad es un fluido que está generando posición para que se haga el desplazamiento. Entonces, pues tenemos en nuestro componente vertical cómo se efectúa la masa por la gravedad, y pues esta que es la fuerza de arrastre, que es la que genera la posición. Entonces, algunas ecuaciones que permiten representar este comportamiento, pues indudablemente la fuerza de arrastre, que viene asociada directamente con la velocidad de desplazamiento, el coeficiente de arrastre, que tiene que ver con la fuerza que se está efectuando, y con la densidad del aire multiplicada, pues que es inversamente proporcional a la velocidad y el área transversal, y el número de Reynolds, que me define la variabilidad del fluido. Esto es una pequeña demostración gráfica de cómo trabaja el número de Reynolds. En nuestro caso, y medios experimentales, se trabajó de 10 a la 3 a 10 a la 6, teniendo en cuenta el componente vertical, que es el coeficiente de arrastre, y el horizontal, que es el número de Reynolds. Entonces, ya un componente matemático que revisamos, pues es cómo se asocia la primera ley de Newton con esto. Entonces tenemos la masa por la gravedad, y pues ya el resultado de la constante por la velocidad al cuadrado. Entonces, para ahora definiendo esto, pues tenemos que revisar la ecuación de movimiento del proyectil, que está escrito como la masa por la derivada de la velocidad, o el cambio de la velocidad respecto al tiempo, que es igual a la masa por la gravedad menos la coeficiente por la velocidad inicial, donde Bx es la velocidad del proyectil y By es la aceleración debido a la gravedad, como una constante positiva. Por lo tanto, la ecuación se convierte en esta expresión. Se incluye una nueva componente que es la velocidad en el tiempo final, ¿sí? que es aquella en la cual la fuerza de arrastre equilibra la fuerza de gravedad para que un proyectil caiga verticalmente hacia abajo. Integrando la ecuación tenemos esta expresión, ¿sí? Está claro que a partir de la ecuación anterior, que la resistencia aerodinámica hace que la velocidad horizontal del proyectil decaiga exponencialmente en un orden en la escala de tiempo. Integrando la ecuación del componente vertical tenemos esta siguiente expresión. Esta ya es una representación de cómo quedaría el modelo, ¿cierto? En esta gráfica pues podemos definir que la resistencia del aire únicamente comienza a tener un efecto apreciable en la trayectoria después de que el proyectil ha estado en el aire en un tiempo determinado. Eso es lo que se quiere decir con la expresión matemática anterior. Entonces ya una segunda parte es definir el empuje como una función que no es constante durante el tiempo. Entonces, para lograr una resolución en el impulso del proyectil, debemos establecer una relación directa entre el impulso y el momento. Como sabemos, el impulso es básicamente masa en movimiento, y cualquier movimiento del objeto puede tener momento.
Por otra parte, un impulso es una cantidad de fuerza multiplicada por el tiempo. Un objeto que cambia en el momento es igual al impulso ejercido. El impulso incrementa disminuye los momentos de un objeto, como lo podemos ver aquí. Estas ya son dos condiciones, dos variables experimentales de dos tipos de proyectiles, con su respectiva distancia y su ángulo de lanzamiento. Este es el comportamiento del proyectil respecto a algunas variables, ¿sí? Y pues una tercera parte es la consideración de la masa del proyectil y el cohete respecto al tiempo. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta tres factores que inciden indudablemente en la aceleración del proyectil. La primera es cuanto sea mayor la velocidad de los gases relativa al cohete, mayor será la aceleración. Cuanto más rápido el cohete quema su combustible, mayor es su aceleración. Cuanto menor es la masa del cohete, mayor es la aceleración. Entonces, definido esto, tenemos en cuenta otra vez nuevamente nuestras ecuaciones de movimiento relacionadas con ¿qué? Con ya la diferencia de la masa entre combustible y el cohete. Y una diferencial de tiempo que me tiene que ver con el comportamiento del cohete en el desplazamiento. ¿Sí? Eso es básicamente el modelo a desarrollar hasta el momento. Espero que se haya entendido. Muchas gracias.